La idea de un golpe de decapitación suena casi perfecta, ¿no? Como sacada de un manual militar. Eliminas a la persona que está hasta arriba y toda la organización se viene abajo. Es una táctica que promete una victoria que se siente rápida, limpia. Pero, ¿de verdad funciona así en el mundo real que es tan complejo? Miren, vámonos a México hace apenas unos días. Una notición, las Fuerzas Armadas logran una victoria que parece histórica. Con ayuda de inteligencia de Estados Unidos, ubican y neutralizan a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, el narcotraficante más buscado del país. En el papel, un éxito total. Pero ¿qué pasa casi al instante? El caos. Y mientras eso pasa, a miles de kilómetros en un búnker súper fortificado bajo Teherán, el líder supremo de Irán, el Ayatollah Jamenei, también está escondido. La tensión con Estados Unidos no para de crecer, y la idea de un ataque directo en su contra es cada vez más real. Tenemos dos líderes, dos escenarios muy diferentes y la misma estrategia sobre la mesa. Y bueno, aquí es donde llegamos a la pregunta del millón. ¿Eliminar al líder, ya sea de un cártel o de un régimen, de verdad resuelve el problema de raíz? Para entenderlo, vamos a analizar estos dos casos. Son súper distintos, pero curiosamente nos van a mostrar una falla estratégica muy parecida. Ok, empecemos con el primer caso. Vamos a meternos de lleno en la larga y sangrienta guerra de México contra el narcotráfico, que nos da décadas de datos sobre qué pasa cuando se aplica justo esta estrategia de descabezamiento. En México, esta estrategia no solo ha fallado, sino que, ha salido el tiro por la culata. Ha provocado lo que se conoce como el efecto Hidra. ¿Se acuerdan de la mitología? Le cortabas una cabeza a este monstruo y le salían dos más. Pues en el mundo del narco pasa algo inquietantemente similar. Es que la historia de cómo se fueron rompiendo los cárteles es súper reveladora. A finales de los 80s, cae el gran cártel de Guadalajara y ¡pum!, de la nada aparecen 3 nuevos. Luego, en los 90s, una especie de calma tensa con 5 grandes jugadores. Pero el verdadero estallido llega en 2006, cuando el gobierno lanza una guerra frontal contra los líderes. El número de grupos se dispara de 5 a más de 60. Hoy se calcula que hay más de 200. Cada cabeza cortada multiplicó el problema. Y claro, toda esta fragmentación tuvo una consecuencia directa y aterradora. La violencia se disparó por los cielos. Pasamos de hablar de cientos de muertes al año en los 90 a 70,000 en solo 6 años con la guerra contra las drogas de Calderón, y en los 6 años que siguieron, 80,000 más. La conexión entre fragmentar los cárteles y el aumento de la violencia es, imposible de negar. Es que el ciclo es casi matemático y se repite una y otra vez. Primero, eliminas al líder. Eso de inmediato crea un vacío de poder gigante. ¿Qué sigue? Sus lugartenientes empiezan una guerra a muerte por el control de las rutas, los contactos, el negocio, y el resultado final es siempre el mismo. El cártel se rompe en pedazos más pequeños, más agresivos, y la violencia se riega por todas partes. Perfecto. Ahora, hagamos un giro de 180 grados. Dejemos la red criminal descentralizada y vámonos a un actor estatal, uno bien centralizado. ¿Qué pasaría si esta misma lógica de cortar la cabeza se usara contra el régimen de Irán? Los objetivos que tendría un posible ataque de Estados Unidos, son mucho más grandes que solo sacar a un líder. Buscan desmantelar por completo el aparato estratégico de Irán, su programa nuclear, por supuesto, su arsenal de misiles balísticos, toda esa red de influencia que tienen en la región y hasta su capacidad de venderle petróleo a rivales como China. Pero Irán tiene un as bajo la manga. Y es uno devastador. Ese número que vemos ahí, 30%, ese es el porcentaje de todo el petróleo que se mueve por mar en el mundo y que pasa por el estrecho de Hormuz. Irán podría cerrarlo en cuestión de horas como respuesta. Imagínense, una crisis económica global así, de un momento a otro. Pero aquí está la clave. El verdadero poder en Irán no es una sola persona. A diferencia de un cártel que sí puede tambalearse sin su líder, el poder iraní está institucionalizado. Está metido en el ADN de un cuerpo militar e ideológico, la Guardia Revolucionaria. Y su única misión es que la revolución islámica sobreviva, pase lo que pase. Hay una frase de un analista geopolítico que lo clava. Dice que ni siquiera matando a Jamenei se caería el régimen. No mientras exista la Guardia Revolucionaria. Y es que es así. La Guardia es el pilar del sistema, con o sin el líder supremo de turno. Eliminarlo sería un golpe simbólico, sí, un golpe enorme,
pero no destruiría la estructura que ha mandado en Irán por décadas. El sistema está hecho para sobrevivir a su líder. Entonces, ¿qué tenemos? Por un lado, una red criminal y por el otro, un Estado teocrático. Dos mundos totalmente distintos. Y sin embargo, cuando analizamos esta estrategia de decapitación, encontramos el mismísimo error de base. El contraste es clarísimo. De un lado, una red descentralizada, que cuando la golpeas se multiplica como una plaga. Del otro, un Estado centralizado, que si lo atacas te responde con una guerra a gran escala. A pesar de que no se parecen en nada en su estructura o en sus metas, la estrategia de cortarle la cabeza termina en una catástrofe y en un caos total en ambos escenarios. Y aquí está la conclusión, el meollo de todo este asunto. La estrategia falla porque confunde al líder con todo el sistema. Se enfoca en una persona e ignora por completo la maquinaria que está detrás. No importa si es una red criminal que se adapta o una burocracia estatal que resiste. La organización está hecha para sobrevivir a la pérdida de una de sus piezas, incluso si es la que está hasta arriba. Bueno, y si la evidencia es tan clara de que esta táctica es tan defectuosa, ¿por qué los gobiernos y los estrategas la siguen usando una y otra vez? La respuesta, me parece, está en lo peligrosamente simple que parece. Es que, piénsenlo, atacar a una sola persona es muy atractivo políticamente. Te da un objetivo visible, un malo de la película bien definido y te permite contar la historia de una victoria rápida y contundente. Es mucho más fácil venderle a la gente la idea de eliminamos al líder que explicar la enorme complejidad de desmantelar sistemas financieros, redes de corrupción o ideologías muy arraigadas. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que va mucho más allá de la estrategia militar. Los casos de México e Irán nos muestran un patrón. Cuando intentamos aplicar una solución simple y directa a un problema súper complejo, casi siempre terminamos creando un problema todavía más grande y más difícil de manejar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos atraen tanto estas balas de plata que al final casi nunca dan en el blanco? Quizás la respuesta dice más sobre nosotros mismos que sobre los problemas que queremos resolver.